Aquí ya estamos en esta mesa con expertos en la opinión pública. Me estoy quedando ronco. Roy Campos. Hola, Raimundo. ¿Cómo estás? Javier Márquez. ¿Qué tal, Roy? Jorge, buen día. Paco Budis, muy buenos días a todos ustedes. Ya, este es un gran escándalo. La detención de Genaro García Luna, cuando vemos nosotros la prensa en la Ciudad de México, está cargada en términos de jerarquía hacia la captura. Pero cuando uno ve las redes sociales, ve que el trending topic, por llamarlo así, en Twitter, el cuarto trending topic es Genaro García Luna, pero el uno es Felipe Calderón. Aquí, lo contamos hace unos momentos, es Felipe Calderón el principal daño colateral y en este caso el principal daño político de esta captura, Roy. A ver, sí, porque daño colateral está muy bien aplicada la palabra, porque es el adversario político más evidente que tiene López Obrador. Los seguidores de López Obrador, atacar a García Luna, pues no es un adversario político, es un asunto judicial, pero Calderón es su adversario político. El martes hay dos noticias importantísimas para López Obrador, de las que le van a quedar en la memoria, ¿no? Que es un 10 de diciembre, como el sagrado estadio de la Cruz Azul. Podemos obviar esa parte. Que es la firma del Tratado de Libre Comercio y García Luna, aunque venga de Estados Unidos. Pero el colateral es que le da un apachurrón, ¿no? Un lleguecito a su principal adversario político, que es Calderón. Lo cual, a partir de hoy, es, vuelve a decir algo, Felipe Calderón, vuelve a decir algo y te saco eso. Entonces ya él tiene un arma que ya se va a posicionar, porque el asunto de García Luna, a ver, los que se quejaban del asunto de Beitia o de Gutiérrez Rebollo, nada que ver con este. O sea, Beitia era el fiscal de un estado y aquí están aplicando un encargado de la seguridad de 2 sexenios a nivel nacional. Paco, en la prensa hoy, varias columnas están hablando, lo enfocan mucho en el tema político. Dicen, pues, qué favorzazo le hizo Estados Unidos al presidente López Obrador y en algún caso, voy a citar la columna de Salvador Camarena hoy en El Financiero que dice, adiós Calderón. ¿Adiós Calderón? No sé si de facto hoy, pero ciertamente mina mucho su proyecto, porque de hecho, como otros temas, este apenas se está abriendo. Creo que el hecho de que lo haya hecho Estados Unidos es un golpe 3 veces más fuerte. Es decir, porque le quitas toda la motivación política. Teóricamente es un tema, o sea, es un tema absolutamente de aséptico en ese sentido. Exacto, y eso yo creo es lo que lo hace más poderoso. Pero dependerá de cómo siga la investigación, cuánta gente digamos, en las declaraciones, hasta dónde llegue esto, que eso es lo más delicado, yo creo. ¿Cómo venía subiendo Javier Felipe Calderón en términos de presencia? Para ver de qué tamaño es realmente el trancazo que se le da. La opinión de Felipe Calderón todavía era bastante buena entre los mexicanos. Y sobre todo el tema de seguridad se le reconocía mucho. Eso al menos sí en experiencia en redes sociales. Se le puede dar, yo creo que el atributo de seguridad, pero no solo a Felipe Calderón, también creo que podemos tener un tema de realineamiento en el issue ownership, en el sistema de partidos. Al PAN, digo, aunque Felipe Calderón ya no estaba directamente ligado al PAN todavía se le daba mucho el tema de seguridad. Creo que esto puede crear un realineamiento a lo mejor en el sentido de que pueda aprovecharse de eso. ¿Y corrupción? Corrupción, claro, y corrupción también. ¿Cómo? Va ligado. ¿Cómo? Hay dinero involucrado. Sí, a final de cuentas la corrupción, un escándalo de esta magnitud, pues ocurrió en sexenios de Acción Nacional, en sexenios panistas, y no es un tema que fuera propiedad del PRI. Creo que además de lo que quita, es decir, de lo que hace a un lado los efectos colaterales, como puede ser Calderón, la figura más prominente del anti-López Obradorismo, es también lo que permite construir. Creo que lo más polémico de esta administración es el famoso abrazos no balazos, ¿no? Que nadie lo compra. Pero con esta detención y con todo lo que venga, creo que ya queda muy firme y va a quedar muy firme la opinión pública que los balazos no fue la estrategia adecuada. De ahí no se deriva que la gente vaya a decir... Pero por asociación, ¿no? Pero por asociación ya le quitó rival, digamos, a la estrategia y creo que eso le va a permitir construir hacia adelante. No lo podríamos ver de una manera más simple.
Yo creo que a partir de ayer, con la captura de García Luna, la política de seguridad actual del presidente queda inmunizada. Validada. Nadie puede decir que su diagnóstico del pasado haya estado equivocado, a partir de ayer. Estoy de acuerdo. Entonces, cada vez que el tema de seguridad se mencione, tendrá que ser en términos de esperanza favorable para este gobierno, porque cuando sacas el pus del pasado, estás mejorando la operación del presente. Le diste un argumento para descalificar la crítica. Se acabó la crítica. En términos de punto. oposición, digo, habíamos tratado Nadie mucho en le esta puede mesa que volver a el tema de decir seguridad nada, iba a ser muy porque importante. el presidente va a decir, sí, tenemos problemas. Por ejemplo, Pero es temporal, analízalo. Sí, temporal de 6 años. A ver, fíjate, Yo coincido con el temporal hasta que pasen cosas. hace unos minutos en la conferencia matutina le preguntaron al presidente si la visita del procurador William Barr, del procurador de Estados Unidos William Barr, el viernes pasado aquí, que habló con él, tenía que ver con este tema. Dijo que no sabía, ¿verdad? Y dijo, no se trató el tema de García Luna. Donde voy es que ahí ya ni siquiera llevamos 24 horas del tema y está totalmente inmerso en la parte política. ¿Qué tanto es mucho en lo que está diciendo Rafael? ¿Qué tanto esto va a ser efímero, como fue para Enrique Peña Nieto la captura de Elbester Gordillo, en algo tan sensible como la seguridad? Como bien sugerí Raimundo, no sé si lo blinde, pero buena parte de los comentarios o de los análisis hoy tienen que ver con el tema. Me llamó la atención del de Héctor de Mauleón, quien sugiere que es fundamental esta captura para entender lo que pasó ahora durante uno de los 6 años más oscuros de México. Es decir, lo que vamos a averiguar todavía... Tiene varias imprecisiones el texto. Y los que faltan. Hablo nada más de la intención, más allá de la... Pero lo que hace es quitarle toda legitimidad a la estrategia de seguridad pasada. Cuando hablábamos de que, va a recurrir al pasado para legitimar o para inmunizarse, nunca pensamos que fuera tan atrás. O sea, aquí ya estamos yendo... 6 años. 12 años ya. Sí. Mira, lo que tú decías que Felipe Calderón es un adversario político de Andrés Manuel. No es un adversario político, es un adversario histórico. De acuerdo, 2006. Y al ser un adversario histórico, juega sin poder meter las manos. Si Felipe Calderón cree que con lo que hizo ayer está abonando para su causa, entonces está peor de lo que yo pensaba, ¿eh? Y siempre he pensado que está mal. Sí, el que no habló fue el Fox. Por ejemplo. Pero es que ¿Para qué ¿para saca la qué cabeza? hablas? Si ¿Para no qué tienes saca la nada que cabeza? decir. Sí, porque además en la acusación en Estados Unidos, digamos, el único dato duro que se deriva de la Dinero. acusación es el dinero que al término de la administración o de su gestión como secretario de Seguridad Pública tiene una riqueza inexplicable y eso me imagino que lo tienen muy bien documentado, ¿no? Entonces, ahí ya de entrada ya el tema de corrupción ya va a estar muy es que bien están todos los temas. planchado. La corrupción, el avispero, el baño de sangre, todos los puntos que el presidente ha señalado para decir que el pasado fue absolutamente horrendo, están confirmados aquí. Lo que sí se encarnados en una persona. es que todo esto viene de las declaraciones del Rey Zambada y del Chapo Guzmán. O sea, ¿por qué? Porque previamente, a ver, García Luna vivió en Estados Unidos, vivía Yo creo que allá. tienen un poco más que eso, ¿no? Pero a partir de ahí, llegar a porque este punto- termina el sexenio 2012, se va a vivir a Miami, vive en Miami, le otorgan premios en Miami, o sea, se maneja. Sí, pero recordemos que esto, digo, a Sin diferencia problema. de aquí lo que ocurre en México, en Estados Unidos, esto es producto de una acusación de un gran jurado. Sí. El fiscal tiene que presentar para que el gran jurado acuse Pero a partir de algo. y a partir de algo. Entonces, El comunicado de la Fiscalía en Brooklyn es muy, muy cuidadoso y es muy interesante, porque no establece únicamente el juicio del Chapo Guzmán como la fuente. Dice el Hay juicio más. y otros. Exacto, No, así es decir, Así es. María Elena entonces, tiene más información. comentando es que de desde diferentes testimonios, porque no hace una acusación directa el fiscal. Es el fraseo. el es fiscal, muy bueno, es que allá el interesante. fiscal no puede hacer la acusación. Sí, de no, entrada. no es como aquí. Exacto. Pero a ver, sí. ¿qué les parece si vamos a un corte? Vamos a un corte, regresamos para cerrar este tema que no nos va a dar suficiente tiempo. 7 de la mañana con 48 minutos. No se vayan.
7 de la mañana con 53 minutos. Aquí estamos viendo ya el impacto de la captura de Genaro García Luna en el aspecto político, que es donde la prensa política se está enfocando. Esto más lo que acaba de suceder con Morena, que presentó al Instituto Nacional Electoral la devolución, la reducción del 75% de las asignaciones presupuestales 2020. para el 2020. ¿Cómo queda el realineamiento de los partidos? ¿Cómo queda el sistema político ya a partir de la construcción del próximo año, Roy? A ver, mira, si habíamos dicho aquí en este espacio que su primer año de gobierno cerraba fuerte López Obrador, cerraba fuerte, bueno, ahora el doble o el triple de fuerte. O sea, cierra el año tranquilo, obvió lo del embajador que roba libros, ¿no? Y cierra con este Tratado de Libre Comercio, Genaro García Luna, mañana la Virgen de Guadalupe, y en pie fiestas navideñas, termina con absoluto control, deshaciendo partidos, no hay otra oposición. A su principal adversario. Su principal adversario político lo descalifica, le da un argumento para su discurso de seguridad. Es decir, va a empezar 2020 mejor de lo que empezó 2021. 2019. Ahora, el daño sobre el partido podría venirle bien Acción Nacional, porque Sí, se lo sacude, Sí, se sacude a claro, Calderón. porque buena parte de la preocupación de Acción Nacional es precisamente La oposición, cómo está drenando la derecha. recursos, electorado. Entonces, al PAN no le viene tan mal esto, al PAN partido. Si lo supieran ¿Quién sabe? aprovechar. Y a los partidos no ¿Quién sabe? siempre les va bien cuando se desmarcan de sus pasados presidentes No, pero si o lo sabes dirigentes, ¿no? aprovechar. Este PAN en particular, porque este Pues PAN bueno, tuvo una disputa con Calderón. Pero acaba de invitar a Fox, por ejemplo, y Fox también queda embarrado. Acaba de invitar a Fox a la celebración. Sigue descabezada la oposición. Digo, la figura más notable de la oposición a López Obrador era Calderón. Digo, como tú dices, era histórico, pero era lo más visible. Ahora, cuando tú dices quién es la oposición a López Obrador, pues hasta el PAN, que era la oposición menos débil, pues va a quedar en una situación muy complicada. No hay oposición política organizada en forma de partidos. No hay movimientos sociales de peso suficiente para considerarlos siquiera adversarios. Y no hay un sistema de medios de comunicación que se le pueda enfrentar. Hasta el empresariado quedó mal ayer con lo del Temec. El empresariado... No, pero no todo, ¿no? Pero No, ¿cuál no es todo, está empresariado? bien. Gustavo de Hoyos, Gustavo por de favor, es una pieza menor. ¿Quién? Pero el empresariado... No, Carlos Salazar estuvo bien, ¿no? Se opone, digamos, desinvirtiendo, parando la inversión. Esa es su manera, esa es su Pero estrategia. esas son las otras realidades, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo La política. Un cierre fenomenal del presidente, indiscutiblemente muy bien, Como va a dicen cerrar el año, pero hay la terca realidad. Como dicen en las carreras de automóviles que tanto le gustan al señor Riva Palacio, ya les dio un double lap a todos. Pero tenemos la seguridad. No importa lo que haya pasado en este Ya es culpa. momento, pero va a seguir. ¿En qué momento le puede volver a tocar? Esto tiene una inercia más allá del pasado. El asunto de la economía, porque sí ayuda muchísimo el acuerdo comercial. De cualquier forma se necesita inversión. ¿Qué tanto esto, o qué tanto le dura esta segunda luna de miel? Pues es que fortalece muchísimo el discurso de cambio de régimen. O sea, todos aquellos Sí. que decían hay elementos de continuidad que vale la pena. Lo fortalece y lo justifica. Exactamente. Este tipo de eventos lo que dice es la continuidad no necesariamente era la que sabíamos. Esto era lo bueno, esto era positivo, porque incluso lo que se había visto como algo positivo, la estrategia de seguridad durante un periodo, pues ahora ya no. Y en lo inmediato, de hecho, tal vez, no sé si le resuelve, pero le da más argumentos para resolver un conflicto como el tema de la Policía Federal, insubordinada, ¿no? Porque fue la creación de García Luna. Es decir, hay como tantos efectos aquí con un solo evento, pero yo no dejo de pensar que es temporal. O sea, el problema de seguridad va a estar ahí y eventualmente con esta Y no estrategia sabemos otra, cómo venga el juicio. Sí, Exactamente, así, esa es otra. también. Lo que está ¿Y quiénes diciendo aparezcan? ¿Cómo se desenvuelve? es que va a ser un juicio de aproximadamente unas 6 semanas. Entonces 6 semanas es nada. Pues mira. ¿No? ¿Cuál es la ventana? Lo que sí está muy claro es una gran bocanada de oxígeno para el presidente.
que venía sufriendo mucho desde el 17 de Yo no octubre. creo que la justicia americana se vaya a aventar un tiro de este calibre Sin prueba. para salir con un petardo. Ya les pasó con Manuel Bartlett. Y cuando el asesinato de la agente Sí, Enrique pero a Manuel Camarena. Bartlett no lo detuvieron. No, porque no lo viajó. llevaron a la corte. Pero porque no estaba allá. Ah, no. Lo acusó un testigo protegido de la DEA y después de largos años resultó que era Balín el testigo protegido. Sí, Entonces, también sí, pasó con Manlio Fabio. Que lo Con, había- Julia, con el libro aquel. lo más que logró la acusación contra Manlio fue un premio de periodismo. El Pulitzer. Por andar inventando cosas, decir un De Pulitzer. ficción, en la rama de Sí, ficción. por andar inventando cosas, dieron un premio Pulitzer. Sí, pero En el ramo de literatura. pero detenido, apañado con foto y con deditos y tocando el piano y todo eso, este señor no verá la luz del sol en mucho tiempo. Pero lo que sí vamos a ver muy pronto es ya las consecuencias a partir de... Las consecuencias las estamos viendo, pero a partir del final del proceso contra Genaro García Luna. Roy Campos. Gracias. Javier Márquez, Jorge Gracias. Buendía. ¿Cómo era la Paco cosa esa Mundis. del Muy ventilador bueno. y la qué cosa le echaban? Rafael Cardano, muy buenos días. Sí, empezamos con el ventilador. Muy buenos días a todos ustedes. Mañana lo esperamos aquí a las 7 de la mañana en Foro TV de una manera estrictamente personal.